Buenas tardes, soy María Flores Sabino y a mí me tocaron los temas de contratos vinculados con la prestación de servicios, enfocándome en el contrato de depósito, mandato y de servicios profesionales. Este tipo de contratos se presenta cuando una persona o empresa presta los servicios hacia otra persona, tomando en cuenta que debe de existir una remuneración económica por el servicio que se vaya a realizar. Bueno, dentro de estos contratos existen dos personas involucradas, que es el profesionista, es quien va a prestar los servicios a otra persona, y la segunda persona es el cliente, que es el que va a contratar los servicios y va a pagar por esos servicios. Este contrato es profesionalizado porque la persona debe de contar con una capacitación o con un saber de la actividad que vaya a realizar. Debe de ser consensual porque ambas partes deben de estar de acuerdo con el contrato. Es bilateral, igual porque se involucran a dos personas. Y es oneroso porque debe de existir una remuneración económica. El contrato de depósito se encuentra en el artículo 7.738 del Código Civil para el Estado de México y menciona que el depósito es un contrato por el cual el depositario se obliga hacia el depositante a recibir un bien o aquel que lo confía y a guardarlo para restituirlo cuando lo pide el depositante. Asimismo, debe de existir un tiempo de devolución de lo que es el depósito. En caso de que no se estipule un tiempo dentro de este contrato, se tendrá que hacer en un periodo de 8 días. Bueno, aquí en este contrato existen dos personas, dos sujetos que son involucrados, que en este caso es el depositario y el depositante. El depositario es en quien recae el depósito y recibe la cosa. Es decir, a mí, Marian, me van a entregar la cosa y tengo la obligación de guardarlo y conservarlo hasta que sea el momento de entrega, el tiempo de entrega. El depositante es el titular del bien, entonces él será el encargado de entregar la cosa para que sea conservado. Las características del contrato de depósito es que es gratuito, existe la prohibición de usar el bien, es un contrato unilateral porque solo la obligación cae en la persona que va a conservar el bien. Asimismo, como en todo contrato, existe responsabilidades y obligaciones. En este caso, las obligaciones, de acuerdo al artículo 7.744 del Código Civil para el Estado de México, mencionan que el depositario está obligado a conservar el bien objeto del depósito, y en el caso de las responsabilidades, de acuerdo al artículo 7.745 del mismo código, menciona en la conservación del depósito responderá el depósito de los menoscabados daños y prejuicios que se lleguen a cometer. El mandato, de acuerdo al artículo 7.764 del Código Civil para el Estado de México, menciona que es un contrato por el cual el mandatario se obliga a ejecutar por cuenta y a nombre del mandante o solo por la primera de los actos jurídicos que se les encarga. Dentro de las características del contrato de mandato se encuentra que es expreso o tácito, lo que quiere decir que la voluntad puede quedar ampliamente definida o definirse exclusivamente por la ejecución del mandato. Asimismo, es gratuito o remunerado en caso de que se especifique dentro del contrato. Dentro de este contrato puede ser general o específico. Esto es que puede extenderse todos los negocios del mandante, aparte de ellos, a solo un asunto. Es decir, una persona puede encargarse de varios asuntos o centrarse solo en uno. Lo habitual es que solo implique que para cualquier otro tipo de actuación es necesario el mandato expreso. Es solo cuando se hace en un asunto. Es unilateral o bilateral de acuerdo al asunto que se vaya a tratar dentro de este contrato y debe de estar actualizado y autorizado por escritura pública o privada. Dentro de los sujetos del contrato de mandato existen dos, que el primero es el mandante, que es la persona jurídica
o natural que confiere el encargo, y el mandatario es la persona que acepta el encargo. Es decir, yo, Marian, soy mandatario y voy a encargarle a otra persona que realice algún tipo de trámite y debo de entregar ese contrato de manera escrita y firmado. Asimismo, el contrato de mandato debe de contener un plazo en el que se vaya a realizar, y en caso de que no se haya estipulado un tiempo, debe de estar estipulado por 3 años de acuerdo al Código Civil para el Estado de México. Dentro de este tipo de contrato existen elementos que son necesarios. El mandato debe de otorgarse de manera escrita, pública o privada, firmado y rectificado el contenido y la firma del otorgante. Debe de ser general. El interés del negocio para que se otorgue sea superior al equivalente a 500 veces el valor diario de la unidad de medida. Algún acto que conforme a la ley debe de constar un instrumento público. Todo debe de estar conforme a la ley, no cosas fuera de esta. Asimismo, el contrato de mandato termina por revocación, renuncia del mandatario, muerte del mandante o del mandatario, interdicción de uno u otro, vencimiento del plazo, conclusión del negocio para que él fue concedido y la declaración de ausencia. El contrato de prestación de servicios profesionales es cuando una persona o empresa presta los servicios hacia otra persona para realizar una actividad en específico. Las características de este contrato es que no existe una subordinación, se pacta libremente la remuneración económica que se le va a dar a la persona que va a realizar la actividad, no exonera a las partes involucradas dentro de este contrato a obligaciones fiscales, y es un contrato civil, no como tal es un contrato laboral. Dentro de los elementos que debe de contener este contrato es el consentimiento de ambas partes que están involucradas, tanto de la persona que va a realizar la actividad y la persona que va a pagar por esa actividad. Debe de existir un objeto que es la actividad que va a realizar el profesionista o la persona a contratar. De acuerdo al artículo 7.632 del Código Civil, menciona que los profesionales tienen derecho a exigir sus honorarios, cualesquiera sea el éxito del negocio o trabajo. Es necesaria una remuneración económica por las actividades que se están haciendo. Asimismo, se menciona en el artículo 7.827 que en caso de que no tener el título correspondiente para realizar cierta actividad, la ley debe de exigir el título, además de incurrir en las penas respectivas en caso de que no se presente un título y su actividad a realizar lo necesite. Los elementos que debe de contener este tipo de contrato es la identificación de las partes, tanto de la persona contratante como de la persona contratada, la descripción del servicio, qué actividades va a realizar, la duración durante el tiempo que va a trabajar, la remuneración económica, es decir, el salario o cuánto va a ganar, las condiciones, el incumplimiento en caso de que no realice la actividad, la jurisdicción y competencia y las firmas. Este contrato puede verse, por ejemplo, cuando se contrata a una persona, a un maestro, digamos, en alguna institución, se debe de establecer por cuánto tiempo lo hará y cuánto tiempo y qué cantidad va a ganar. Puedo concluir al hablar de estos contratos que el de depósito es: yo, Marian, voy a encargarle a una persona que conserve mi bien o la cosa del objeto. En el contrato de mandato es yo darle el poder a otra persona para que esta persona pueda realizar ciertas actividades, tomando en cuenta que el contrato debe ser por escrito. Y el contrato de prestación de servicios profesionales es un acuerdo entre ambas partes para que una persona pueda realizar cierta actividad o realice algún tipo de actividad profesional, siempre y cuando exista una remuneración económica.